Hoy vamos a hablar sobre las leyes de tensiones de Kirchhoff. Me llamo Yamil Pacosillo, pero primero, antes de irnos al ejercicio, pues tenemos que recordar algo que lo tenemos que entender bien para entender el problema. Solo es un recordatorio, no vamos a hacer teoría. Tenemos que recordar que si tenemos una fuente de tensión, una resistencia, digamos aquí, una resistencia, digamos otra resistencia, de aquí es un cable suelto, no es una resistencia. Lo que tenemos que entender es que aquí se genera una corriente. Como hay una fuente de tensión, se va a generar una corriente, los electrones se van a mover. Bueno, ¿qué pasa? Que la corriente pasa por aquí. La corriente siempre va a elegir el camino más fácil. En este caso, este es el único camino que hay, ¿no? Va a pasar por la resistencia. Ah, pero aquí vamos a llegar. Va a elegir este camino de acá o el camino de abajo. El camino que tienen las dos resistencias. La corriente es bandida. Va a elegir el camino donde no haya resistencias o haya la menor cantidad de resistencias posible. ¿Ya? O la resistencia de menor valor. ¿Qué pasa? Que la corriente no va a pasar por aquí. La corriente va a pasar por donde no hay resistencias. Bla, 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 bla. Listo. ¿Ya? Es lo que tenemos que entender. Ahora, tenemos que recordar también lo que es un nodo. Tenemos que entender lo que es un nodo. Aquí vamos a dibujar un puntito. Aquí vamos a dibujar una resistencia. Según el puntito. Otra resistencia. Que a tal, aquí le metemos una, dos resistencias. Ah, ya. Un nodo es donde se unen dos o más componentes. Esto de aquí es un nodo, ¿ya? Listo, eso tenemos que recordar y ya. Ah, aquí también hay otro nodo, ¿qué te parece? Dos o más resistencias. Mira, aquí uno y aquí hay otro. Y al medio está el nodo. Siempre va a ser así, ¿ya? Hay un nodo donde haya dos o más resistencias. Ya con eso vamos a ir al problema. Aquí nos dice que tenemos que determinar la tensión que se ve por el resistor R5, si no me equivoco. Estamos alimentando con 50 voltios. Ya, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar lo que son los nodos. Bueno, aquí vemos. Ya lo he marcado. Aquí tenemos un nodo. Aquí tenemos otro nodo donde haya dos o más resistencias. Aquí ven un nodo, aquí otro nodo, dos o más componentes también pueden llamarlo. Mira, aquí no hay nada, ni una resistencia. Aquí sí hay una resistencia. Aquí abajo donde R1 hay una resistencia. Aquí hay otra resistencia. Pues ¿qué pasa? Que la corriente es bandida. Se va a ir por donde hay el cable, donde no hay resistencias. ¡Pam! Se va a subir por aquí, se va a pasar por aquí, se va a pasar por aquí abajo. ¿Y qué pasa? Que se va a ir directamente donde la resistencia R5. La corriente quiere evitar la fatiga, no va a pasar por donde las resistencias. Eso es claro. Ya. ¿Qué pasa? Que notamos que la corriente no va a pasar por acá, entonces esto lo descartamos, esto también lo descartamos, no importa el valor que tengan, ¿sí? Porque comparando un cable y una resistencia, no importa un valor pequeño, siempre el cable va a ganar menor resistencia. La corriente va a pasar por donde haya menor resistencia y el cable, digamos en un caso ideal, no hay resistencia, ¿ya? Listo. Ya habiendo identificado los nodos, vamos a utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué es la ley de tensiones de Kirchhoff? Que la corriente, que la tensión de la batería, la ley de tensiones de Kirchhoff, es igual a la suma de todas las tensiones
a la suma de la tensión que tengamos acá, a la suma de la tensión que tengamos acá, a la suma de la tensión que tengamos acá. Casi, casi, casi. No, 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 no. No, no, no. Si están atentos, se han dado cuenta que esta la cancelamos, la descartamos, la borramos acá. Esta también la vamos a borrar. ¿Nos va a confundir? No. No va a pasar por acá. ¿Ya? Para ver que sí están atentos. Pero sí va a ser con la resistencia, la tensión que caiga en el resistor R5. Ya, entonces, esta la sumamos, esta la sumamos, esta la sumamos y esta la sumamos. Ya, aquí lo anoté. La tensión de la batería es igual a la suma de las tensiones. Entonces, bueno, como esta batería, esta fuente de tensión, también lo podemos llamar, va a generar una corriente I. Y como estamos pasando por un solo cable, pasando por diferentes resistores, ¿qué pasa? Que la misma corriente va a pasar por todo este camino. La misma corriente, quiero que vean esto. Es la misma corriente. Y va a llegar acá. Va a volver. Y como es la misma corriente, la podemos despejar. Digo, la podemos sacar. La podemos sacar como el común, ¿no? Entonces, aquí ya lo sacamos. Quiero que vean esto. Y sumamos las resistencias. Pero la suma de las resistencias la podemos anotar como un R equivalente. O sea, la suma de es un R equivalente, ¿ya? Bueno, ahora vamos a recordar lo que es la ley de Ohm. Bueno, ya sabemos qué es la ley de Ohm. Que la tensión en un resistor es igual a la resistencia por la corriente, ¿ya? O VIR, como muchos le dicen. Aquí tenemos que la tensión en R5 va a ser igual a la resistencia R5, a la resistencia por la corriente. Ya vamos a despejar la I. Aquí ya la despejamos la I. En la ecuación 1, quiero que veamos la ecuación 1. Aquí la tenemos. Ya yendo despejando I, aquí la vamos a meter, aquí. Ahí la vamos a meter. Ya la metimos. Aquí está. Aquí está. Esta es la ecuación. Ya. Esta es la ecuación 1. ¿Ya? Ya la metimos ahí. Pero el enunciado nos dice que tenemos que hallar la tensión en el resistor R5. Ya. Vamos a despejar R5. Aquí ya lo hemos despejado. Ahora, ya tenemos los datos. R5. Bueno, el R equivalente era la suma de todas las resistencias. Tenemos la tensión de la batería, que eran 50 voltios. Tenemos el valor de la resistencia R5, que eran 120, ¿ya? Y el R equivalente era la suma. Entonces, como habíamos visto, va a ser igual a la suma. La resistencia 4 tiene 200 ohmios, la resistencia 2 tiene 150 ohmios, la resistencia 5 tiene 120 ohmios. Bueno, las vamos a sumar, 200 más 150 más 120, bueno, nos da 470. ¿Ya? Y ya reemplazando nuestros datos, tenemos esto, 120 por 50 sobre 470, y yo les digo que va a salir esto de acá, resuelto. Ahora, quiero que veamos esto. La tensión en un resistor siempre va a ser igual a esto. Esta es la ecuación estrella, la ecuación que vamos a utilizar hasta viejos, en especial los que somos electrónicos. Esta es la ecuación, esta. Y esta ecuación se llama divisor de tensión.
¿ya? Es la ecuación de la divisor de tensión. Y esta divisor de tensión se da cuando tenemos resistencias en serie. Eso. Ya, quiero que se memoricen esta ecuación porque la van a utilizar hasta que sean viejos. Listo, ya sacamos el resultado. Les muestro. A la otra utilicen directamente esta ecuación. Y ya. Gracias por su atención.